Advertencia. En el siguiente video mencionaré mucho la palabra judío, porque hablaré precisamente de los judíos imperialistas, es decir, los sionistas, los cuales no tienen nada que ver con las personas que simplemente profesan la religión judía o tienen ascendencia judía. Habiendo especificado esto, no me responsabilizo de ninguna interpretación acerca del video. A nadie le resulta extraño saber que Estados Unidos es un país gobernado por élites millonarias. Si tú no tienes la aprobación de dichas élites, simplemente no puedes ser presidente. Las campañas de todo candidato a la presidencia en Estados Unidos son financiadas por los poseedores del dinero. Así pues, en dicha nación existen imperios millonarios, como Wall Street, un imperio financiero controlado principalmente por bancos de inversiones como Goldman Sachs, cuyo fundador fue el judío Marcus Goldman, el banco de inversiones BlackRock, cuyos fundadores fueron los judíos Larry Fink y Robert Capito, y Blackstone, cuyo fundador fue el judío Steven Schwarzman. Otro imperio son Las Vegas, un imperio de casinos y hoteles controlado por judíos, como el multimillonario Sheldon Adelson. Otro imperio millonario es Hollywood, un imperio cinematográfico perteneciente a judíos. De hecho, un hombre llamado Walt Disney había dicho que odiaba a los judíos porque controlaban Hollywood, de allí a que se crea que Disney era antisemita. En fin, resulta que en este país, controlado por el dinero, existe una máquina que fabrica los billetes verdes llamado Reserva Federal. Dicho banco es el más poderoso del mundo puesto que crea el dólar, es decir, la divisa más importante del mundo, pues con ella se realizan la mayoría de los intercambios comerciales. 10 de los 13 bancos que conforman el Banco Central o la Fed son judíos. De hecho, una gran parte de los presidentes de la Reserva Federal han sido judíos, como Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Shalom Bernanke, Janet Yellen, entre otros. Por cierto, la Reserva Federal se había creado inicialmente por la inversión de dos familias. Una de ellas era llamada la familia Rothschild, una familia judía proveniente de Europa, la cual había creado un imperio bancario en aquel continente desde el siglo XIX, después de la batalla de Waterloo, ya que los Rothschild financiaron a Inglaterra en contra de Napoleón y desde allí se enriquecieron. Esta familia también, por cierto, fue pionera para el financiamiento de lo que se conoce como el Estado de Israel. De hecho, la calle principal de lo que era la capital de Israel se llama Boulevard Rothschild. Hablando del Estado de Israel, el gobierno de Trump, en enero del 2020, asesinó al que era llamado el enemigo número uno de Israel en Siria, un general iraní llamado Qasem Soleimani. Por si fuera poco, Israel cambió su capital de Tel Aviv a Jerusalén, lo que implica que Israel se adueña de dicha ciudad, que es muy sagrada para las tres religiones monoteístas principales del mundo. Todos condenaron dicha cuestión a excepción de Trump, el cual le dio su respaldo mandando la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Ahora, este títere del sionismo llamado Trump también deshizo el pacto con Irán de la no proliferación de armas de destrucción masiva que Obama había hecho en el 2015 al final de su mandato, porque dicho pacto levantaba las sanciones económicas a Irán y con esa libertad económica, Irán se fortalecía económicamente, pues tiene derecho de hacerlo como toda nación soberana. Y según Israel, Irán empleaba ese dinero en milicias en contra suya como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria y los rebeldes en Yemen. Para los sionistas esto fue una traición por parte de Obama. No resulta una sorpresa que como represalia, el siguiente gobierno en Estados Unidos fuera uno contrario al demócrata, y que dicho gobierno, o sea, el gobierno de Trump, inmediatamente haya eliminado dicho acuerdo con Irán y haya vuelto a levantar las sanciones económicas en aquel país. Ahora veamos a Biden. Biden ha dicho directamente que él es un sionista. Early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. En la década de los 70, cuando Biden era senador de Estados Unidos, se puso al servicio del secretario de Estado de aquel tiempo, es decir, el judío Henry Kissinger. Este sionista manda a Biden a Israel
y Biden gestiona el financiamiento de Estados Unidos para apoyar a Israel en el conflicto de Yom Kippur, o la también llamada Guerra del Ramadán, la cual se había desencadenado porque Israel estaba invadiendo territorio de otros países árabes para extenderse. Biden, por cierto, también estuvo involucrado en la donación de armas de Estados Unidos a Israel en dicha época. Resulta ridículo entonces que la población de Estados Unidos esté dividida apoyando a diferentes candidatos cuando ambos son marionetas del sionismo. Las campañas de ambos fueron financiadas por capitales sionistas. Por ejemplo, Blackstone hizo donaciones a ambas campañas. Bloomberg, por ejemplo, un judío millonario, pagó la fianza de varios presos de delitos menores para que salieran a votar por Biden. Es decir, es como si los sionistas estuvieran apostando en una pelea de Mayweather versus Pacquiao para ver quién gana mientras se divierten un domingo por la tarde. Y entre tanto, la ciudadanía se divide. No tiene sentido votar por uno o por otro si son marionetas que obedecen los mismos intereses. La única solución es la democracia directa. Los representantes políticos, sean de derecha o de izquierda, sean demócratas o republicanos, sean del color rojo o azul, gobiernan en favor de sus intereses y los intereses de un sector privilegiado. Ergo, de lo que se trata entonces es de ya no establecer representantes, de ya no establecer puestos privilegiados. Tenemos que encontrar una forma diferente de organización social, una nueva política donde el ciudadano, por medio de las tecnologías de la información, decida dónde quiere dirigir sus impuestos, en qué sector o actividad industrial se debe de depositar mayor porcentaje del presupuesto sin necesidad de intermediarios. Así, el ciudadano administraría el tesoro público sin necesidad de pagar salarios millonarios a la clase política. Por si fuera poco, en una democracia directa, también el ciudadano votaría a favor o en contra de cualquier cambio legislativo, sin esperar de que un gremio de congresistas, muchas veces comprados y corruptos, sustituyan las decisiones del interés ciudadano. Todas las propuestas legislativas y administrativas deberían de ser realizadas por comunidades epistémicas, es decir, universidades, departamentos o secretarías de Estado. Tanto en cuestiones administrativas como legislativas, el ciudadano debería de tener el poder de decisión y de dejar de creer que su destino depende de unas elecciones cuyos candidatos siempre van a ver primero por sus intereses y de aquellos a los que sirven.